La intención fue básicamente establecer esas 6 pautas para que nosotros tengamos en cuenta para una oclusión ideal. Y hasta ahorita, por cierto, lo tenemos en cuenta, ¿no? Estas 6 pautas básicas nos sirven a nosotros para establecer una oclusión lo más normada posible. Ahora, ¿qué necesitamos saber en arco recto? Es decir, que nosotros nos basamos en estos criterios de Andrew, ¿no? Que basó su estudio desde un punto de vista anatómico, es decir, la anatomía de una oclusión ideal fue quien comandó básicamente en dónde se postularon la colocación de los brackets. Entonces hay una línea referencial coronal para la posición del bracket. Y a este le llamamos eje vertical de la corona clínica o EVSC. Entonces, noten cómo nosotros hemos visto que la propuesta de Andrew fue primero ubicar este punto a la parte medial de la corona. Y esta interconexión de puntos es la línea vertical a la cual se refiere, ¿no? Este punto EVCC. Perdón, es el plano de Andrew. A diferencia del concepto de torque que nosotros tenemos, aquí hay que tener amigos, círculo lingual. Nosotros lo conocemos como torque, pero en arco recto lo conocen como inclinación. Entonces, cuando vean artículos de arco recto y diga inclinación no es mencionada por si acaso. Es vestíbulo lingual. Vestíbulo lingual. Entonces, acá no manejamos el concepto de torque para la inclinación. ¿Ya? Inclinación o torque, le vamos a llamar, para estos artículos de arco recto. Y el sentido mesiodistal le vamos a decir angulación. En menos cuenta, para nosotros no confundirnos, vamos a mantener el concepto de torque para la inclinación y le vamos a decir sí a la angulación. ¿Ya? Porque ciertamente nos termina confundiendo. Pero quiero que entiendan que para cuando ustedes vean plano de Andrews, si dice inclinación, es este de acá. Tenemos una vista lateral que se va a referir al torque corono-radicular. Y cuando veamos angulaciones, nos vamos a referir desde el plano de Andrews a la inclinación mesiodistal, ¿ya? O pi. Porque así nosotros lo aprendemos. En cambio, aquí la terminología es distinta. Entonces, ¿qué pasó para la elección de estas 6 llaves de una oclusión normal? Primero, hubo un estudio de modelos, una selección previa, ¿no? En donde se validaron 6 conceptos. Uno, la teoría de Angle o cúspide fosa, ¿no? Entonces, la llave 1, por ejemplo, nos va a dar referencia a dónde debe intercuspidar las molares, con sus detalles adicionales que después lo vamos a ver. Luego vamos a ver en la llave 2 el tip mesiodistal o la angulación propiamente dicha. En la llave 3 la inclinación vestíbulo cruzal o el torque. En el plano 4 o en la llave 4 vamos a ver que para que se cumpla todos estos conceptos no debe haber ningún tipo de rotación. En la llave 5 no debe existir espacios entre los dientes, es decir, no debe haber diastemas. Y para la llave 6 es un adecuado plano de oclusión, ¿ya? Y para un adecuado plano de oclusión entendemos que es un esquema tridimensional que va a involucrar las inclinaciones de las molares o el plano de Wilson para que puedan entender de esa manera y aunado al plano de la curva de despegue, ambos parámetros. Cuando dice ahí la teoría de Angle validada, imagino que ya la explicación completa de la clase 1. Cuando nosotros establecemos la clase 1 de Angle, hay un parámetro inicial, o manejábamos un parámetro inicial, que era que la cúspide mesiovestibular ocluía con el surco
vestibular de la primera molar inferior. Pero no nos hablaba algo importante que sí se observaba mucho acá, inclusive en San Marcos, en cuanto a la forma como giraba. Cuando tú ves, por ejemplo, diapositivas antiguas, samarinas, donde no había todavía concepto de correcto, no usábamos el correcto. Bueno, y es algo muy interesante. Dirías esto. Acá venía tu simular, ¿no es cierto? Venía la segunda molar y venía esto de esta manera. ¿Qué observamos acá? Que la cúspide mesiovestibular contribuía con quién? ¿Con quién? Con el surco vestibular, ¿cierto? Pero, ¿por qué te dice que fue revalidado? Porque cuando hacíamos esta programación de Urania, no utilizábamos técnica de paralelismo. No se utilizaba técnica de paralelismo. Entonces, permitía o obligaba a que la cúspide distal de esta primera molar estuviese más arriba de lo que debería colocarse. Si ustedes recuerdan o han leído un poquito de la anatomía, Creo que mi hija. en base al rebote marginal, ¿quién es más alto? ¿La cúspide mesiovestibular o distovestibular? La mesiovestibular es más baja que la distovestibular. Entonces, cuando no había técnica de paralelismo, ¿con quién se paralelizaba? Con la línea intercuspidia, no la línea interrebote. Entonces, la línea intercuspidia siempre estaba así, recto, con respecto al plano de ejecución, como cuando uno alinea una prótesis total, ese mismo concepto. Pero no había acople entre la segunda molar y la primera molar. Entonces, ¿por qué ese concepto fue cambiando? Porque aquí, en la actualidad, ya con los principios de Andrew, esta vertiente distal de la cúspide distovestibular tiene que acoplar con la vertiente mesial de la cúspide vestibulo-mesial. Entonces, esto tiene que entrar en contacto para poder sellar esto. Y esto es a raíz de la técnica de paralelismo. Como esto es más alto, termina acoplando de manera distal. También es porque las molares o las piezas en general guardan cierta relación en paralelismo, pero la prescripción hace que tenga una angulación respectiva, no está totalmente paralizada. Y esto para permitir el acople del ciclo posterior. Guarda paralelismo entre sí, pero con la angulación respetada para cada unidad de carga. Hablan también de la segunda promover, esa relación anterior también. Pero esa no es una relación lineal. Con la de la. Claro, pero si uno le dice un poquito más esta relación lineal que también lo pasó. Lo que pasa es que la relación lineal se daba por las triangulares. Cuando tú inclinas esto acá, te permite, cuando esto está así, te permite tener un espacio que te va a producir un espaciamiento de acople que puede llevar esto más hacia el distal. Que antes no te permitía al 100%, porque te quedaba como una relación cotidiana parcial, quedaba así, no intercuidaba del todo.
esta distribución de forma se permite un pequeño espacio para que esto también se incline y se vaya a distal a lugar de la zona mediana. O sea, no es solamente son de dos épocas diferentes. sí, son de dos épocas distintas. Son de dos épocas distintas. O sea, se ha ido complementando en el tiempo, ¿verdad? ¿Yo puedo buscar esta o la de relación? La relación cotidiana es mucho más antigua. Pero la relación cotidiana no tenía en cuenta cómo iba a terminar la molar podía quedar más atrás. Claro, es más antigua. Es después de Ángel. No, es solo como el rol molar. De Morton Cast, de Morton Cast. De Morton Cast. En ortocad. Morton Cast. El artículo donde salió esa relación de la premolar que encajaba entre la primera y la segunda premolar. Morton Cast. Hazte caso. El artículo donde salió la relación Los residentes segundo lo deben tener. Les pide prestado para que puedan sacar el libro de Friedrich. Ahí lo vas a encontrar. Johan tiene la llavrita. Está en inglés, pero si sabes inglés lo puedes traducir. Si no le tomas foto, lo mandas a ChatGPT y lo puedes montar. Ese sí que es más fácil de leer. Acá está. Se estudiaron 1150 casos para ver estas seis características. Luego se descartaron. Dios te bendiga. Y aquí viene, mira, esta imagen clásica del libro. No, dice que este lo tiene. ¿Así? Ah, no sabía. Luciana. Lo bajo el libro. ¿Por qué están Lo va a parar que uno más? ¿Qué pasa? Todo se habla. Creo que crearon el usuario Linka. ¿En dónde están haciendo ustedes búsqueda bibliográfica? Lo que Solamente ahí. O sea, como esos son grandes, ahí ya sale diferente. Porque algunas de todos solo salen en ese libro. ¿Ah? Lo paso a los dos. Tercera clase como de clase. Ya no hay clase de. no es clases, Cast. Hay, por ejemplo, la explicación de por qué el acople de la zona de las premolares también se ve influenciado con la inclinación de la molar. Al nosotros descender la cúspide palatina, no solamente permitimos el acople de la vertiente distal de la primera molar, sino también el espacio suficiente que te va a generar para la cúspide de la zona premolar. Y está dado básicamente por esa relación de inclinación. O sea, es necesario que esté totalmente vertical como si fuera una prótesis total. Uno tiene que tener la inclinación positiva para la zona de la prótesis. Cuando usted le refería, ¿no? Cuando ustedes ven la diapositiva de la época, no sé, pues, de los más antiguos, que están docentes acá, de Armando, de Luciano, esas diapositivas las van a ver como el número uno. Así se terminaba la relación molar, o sea, estaba perfecto, en cúspide fosa, pero la intercuspidación cotidiana no era tan buena y la zona del sector posterior de la molar tampoco no había acople. Para esa época era lo correcto. ¿Cuál es? no sé cómo. ¿Está así solo? ¿Qué? No, el instalador, no sé si cuál es el instalador. El instalador del escáner.
Ale, Es que la celda bajada es USB, pero no se puede. lo paso, lo paso. Haz connect. Ah, solution. Sí, eso. Haz connect. No, tienes que copiar. A tu computadora, ¿verdad? No. Ahí está el link. Cuando vemos la llave 2, ahora vemos la angulación mesodistal de la corona. Y acuérdense que a partir del punto de B es vamos a decir que el centro de la corona clínica, al pasar por el punto de B, el plano de Andrews, no se establece una angulación de 90 grados perfecta, sino que el eje coronal-radicular de las piezas tiene un cierto grado de tip. ¿Sí? Si bien le hacen un ángulo de 90 grados, se pasa directamente por el punto de B y se transpone con el plano de Andrews, esa angulación que están dando, cada pieza tiene una prescripción distinta. O sea, este pequeño angulito que me da el tip, ¿sí? Es el que te permite justamente los sectores de acopio posterior. Te va a permitir distribuir espacios anteriores también. Cuando no está correctamente establecido, consume espacio. Entonces, una prueba de que la oclusión depende de la angulación de los dientes es justamente esto, ¿no? Cuando no están correctamente alineados, no se puede determinar una zona estética adecuada. Entonces, va de la mano entre esos factores estéticos, ¿no? Del diseño de sonrisa, por ejemplo, ¿no? Cuando yo sustenté antes era un caso clínico y te obligaban a hacer una monografía. Antes no había la necesidad de hacer tesis, ahora sí la tienen necesidad de tesis, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa monografía, por ejemplo, que me sirvió a mí para sustentar, tuve que hacer la búsqueda de imágenes y de referencias estéticas, ¿no? Y ahí me di cuenta, por ejemplo, de algo importante. Antes le valorábamos mucho a Sabri, como que esos 8 factores que menciona Sabri eran los únicos que había para hacer el diseño de sonrisa. Y en realidad Sabri es solamente un recolector de información que tuvo la capacidad de condensarlo en 8 puntos, pero en realidad son muchos más. ¿Cómo? ¿Qué? Algo diferente. Esto de acá. Es que este es el conglomerado de ciertos patrones que se utilizan para el diseño de sonrisa, por ejemplo, posiciones del cenit conjugado con los espacios de área de contacto, porque esta es zona de región de área de contacto. Entonces, cuando tú empiezas a hacer la gráfica de estos vectores, de estos puntos de contacto, tú te das cuenta que mientras más armonía existe, más estética también se da. Entonces se empezó a hacer diseño de sonrisa con estos patrones. Cuando más bien se rompen los puntos de contacto, esta zona de vertiente, esta zona de triángulo oscuro, esta zona de altura o nivelamiento del cenit, esta zona de armonía de los rebordes marginales en paralelismo con el borde de labio, cuando esto está roto, también rompemos la estética de detalle. Y para entender la llave 3 es básicamente la inclinación vestíbulo-lingual. De nuevo, acá yo prefiero llamarle en vez de angulación torso, para mí es más sencillo. Pero hay un factor interesante aquí que debemos diferenciar. Cuando nosotros normalmente hablamos en
cotidianas de torque, hablamos del torque coronovestibular. O sea, coronoradicular. Pero cuando nos dicen torque aquí, está referido exclusivamente a la corona, con respecto al plano de ángulos. O sea, desde el punto de B, la prolongación de todos los puntos de B que forman el plano de ángulos le hacen un ángulo de 90 grados con la pieza que tú vas a evaluar y luego proyectan la cara vestibular. Esta proyección de la cara o de la tangencia de la cara vestibular es la que te da la cantidad de torque. Entonces, para la prescripción que nosotros utilizamos en arco recto, está referido a este ángulo, no al ángulo del eje coronoradicular, por si acaso. ¿Ya? Está referido a este pequeño ángulo. Entonces, cuando te dicen más 17, ¿sí? Está referido a que este ángulo está por detrás, ¿sí? Y está en vestibular, ¿no? Más 17. No está referido a la angulación que se forma entre el plano y el eje coronoradicular. ¿Qué pasó con Kiki? Voy a ver. Si no se te va a ir. Entonces, ¿por qué es importante entender el torque de las piezas? Porque a medida que tienes menos cantidad de torque coronoradicular, te colapsa el radio de curvatura. El radio de curvatura, ¿sí? Al estar colapsado, te quita espacio de alineamiento y nivelación. Por eso es necesario que tenga una relación adecuada del torque para que se amplíe también tu radio y tenga armonía con la cara anterior. Si tú tienes torques disminuidos, tu radio de curvatura va a estar menor y eso no te va a dar la capacidad de interferenciación y te genera alineamiento en realidad. Cuando tu torque está muy positivo, muy incrementado, lo que te va a dar es un incremento del perímetro de arco y te genera espaciamiento, te genera diastema. Entonces, por eso tenemos que saber que en cuanto a la armonía que hay entre el arco superior y el arco inferior, tiene que haber coordinación de arco. Básicamente, los arcos tienen que estar coordinados entre sus torques y entre sus perímetros. Eso es lo que le decía, cuando nosotros tenemos alteraciones del torque en algunos sectores, me va a generar distorsión del espaciamiento. Sí. Cuando quieras.